Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno que se dio cita hoy en esta noche para glorificar el nombre del Señor juntos como hermanos, porque ahí es donde el Señor derrama bendición cuando nos unimos juntos en armonía. El Señor ahí derrama su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso dice su palabra, amén. Y nosotros debemos de alabarle, exaltarle con el corazón. Te alabamos a ti, Señor. Quiero invitarle que levante su voz al Señor y dígale: Señor, hoy en esta noche quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero exaltarte a ti, Señor, porque tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, el honor, el reconocimiento, porque no hay nadie, Señor, que se parezca a ti, Señor. No hay nadie que se compare a tu poder, a tu majestad. No hay nada que se compare a tu misericordia, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por sostenernos, por darnos la vida. Y aquí estamos, Señor, un día más. Queremos agradecerte a ti por mantenernos aún vivos, porque tú quieres, Señor, continuar haciendo tu obra en nosotros, porque dice tu palabra que tú perfeccionarás tu obra en cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor. Queremos que sigas perfeccionando, Señor, nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra forma de actuar delante de ti. Queremos, Señor, entregarte todo a ti, Dios. Te alabamos a ti, te bendecimos, porque sabemos que tu ley es perfecta, Señor, y tu testimonio alegra nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso al Señor entonces? Y vamos a gozarnos en su presencia. Aleluya. Te alabamos a ti, Señor. Vamos a cantarle todos juntos, dile: tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento ve tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Tú mereces. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios, díselo. La ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Aleluya. Nos regocijamos en ti, Señor. Dile a Él una vez más: tú mereces, dilo. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón.
solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. La ley de nuestro Dios es perfecta, su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Todos. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. La última vez. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré. Aleluya. En la compañía de nuestros hermanos, nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. Aleluya. Te alabamos a ti, Señor. Oh, regocijémonos delante de la presencia del Señor, porque dice la palabra del Señor en el Salmo 27: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Dile a él: si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. ¿Cuántos confían en el Señor? Porque en ti está la fuerza de los siglos. ¡Aleluya! Dile a él: si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor,
siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Voces de júbilo, Señor. Dile a Él, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz todos aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. Te alabamos a ti, Señor, porque no hay nada que se compare a ti, Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Juan subió y tuvo la visión en el cielo, él miró a millones y millones de ángeles que cantaban a una sola voz y decían al Cordero que fue inmolado, aquel que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Ese es nuestro Señor Jesús, quien merece toda la gloria y todo el honor, porque solamente Él es digno. Gracias, Señor. Dile, digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Digno eres tú, digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria
el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oh sí, Señor, te adoramos a ti, Señor, con nuestras vidas, nuestros corazones, con nuestras manos levantadas a ti, Señor, rindiéndonos a ti, Jesús. Dile una vez más a Él: digno eres tú. Dile: digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Digno eres tú, digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorarle. Oh, te adoramos a ti, Señor Jesús. Te adoramos. Oh, te adoramos a ti, Señor, mi Jesús, mi Señor. Yo te adoro. Manos y mi voz también en adoración. Te adoramos, te exaltamos, solo a ti, Señor. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz, y miré alrededor del
millones que decían a gran voz. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dile amén. 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 Dile el amén una vez más. Amén. 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 Te adoramos a ti, Señor. Oh, adórale a Él. Exáltale a Él con tu aplauso al Señor. Te adoramos a ti, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, mi Señor. Tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración. Solo tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, mi Señor, de mi adoración. Tú eres digno, Jesús, de mi adoración. Yo me rindo a ti, me humillo ante ti, Jesús. Yo me humillo, yo me rindo ante ti, Jesús, ante tu majestad, Señor, me rindo a ti. Sí, Señor, nosotros nos rendimos ante tu majestad. Nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, que sin ti nada somos, que sin ti ¿dónde estaríamos, Señor? Pero por tu muerte en la cruz nos has rescatado y ahora somos libres, Señor, para adorarte, para exaltarte a ti. Yo me humillo, yo me rindo ante ti, Señor. Dile, yo me rindo,
Yo me humillo ante ti, Jesús. Yo me rindo, yo me rindo, yo me humillo ante ti, Jesús, en adoración. Te adoramos a ti, Jesús. Queremos, Señor, ser como el salmista, que decía: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor. Porque yo reconozco, decía el salmista, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Dios, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh sí, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso hoy en esta noche, Padre, clamamos a ti pidiéndote que nos purifiques y seremos más limpios, que nos laves y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír gozo y alegría, Señor, y se recriarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, Señor, de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Dile a él: crea hoy en mí un limpio corazón, lava mi maldad, purifícame. Ten piedad, ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Acepta, oh Dios, acepta, oh Dios, mi sacrificio. Un corazón contrito y humillado a ti. Mi adoración con mi vida muestro. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Sí, Señor.
Dile a Él. Crea hoy en mí un limpio corazón. Lava mi maldad. Purifícame. Dile a Él, ten piedad con tus manos levantadas. Ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Vamos, díselo a Él con el corazón. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Muestra, oh Señor, misericordia. Acepta, oh Dios. Acepta, oh Dios, mi sacrificio hoy. Un corazón contrito y humillado a ti. Mi vida, oh Dios, consagro solo para ti. Mi adoración con mi vida muestro hoy. Es la respuesta que yo doy. Sí, Señor. Ante tan grande amor, la respuesta es la respuesta que yo doy. Ante tan grande amor, la respuesta, dile a Él, es la respuesta que yo doy. Ante tan grande amor, la respuesta es la respuesta que yo doy. Ante tan grande amor, vamos a adorarle a Él. Sí, Señor, te adoramos a ti, Señor. Nos humillamos, Señor, ante ti, ante tu presencia. Y con mi adoración, Señor, con mi vida, Señor, yo quiero demostrarte que te adoro, que te alabo, que te exalto, que tú eres mi Señor. Con mi vida, Señor, no solo de labios, sino confesando, Señor, actuando, andando en espíritu y en verdad, caminando, Señor, en integridad delante de ti. Gracias, Jesús. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Adórale a Él, exáltale con tu corazón al Señor. Te adoramos a ti, Señor. Yo quiero adorarte a ti, Jesús, con el corazón. Te
exaltamos a ti, Señor. Gracias, Señor. Puedes tomar tu lugar. Aleluya. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, que la misericordia del Señor esté con todos nosotros. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que los ven a través del internet. Gracias por conectarse con nosotros. Quiero darle la bienvenida a alguien que ha llegado por primera vez. ¿Hay alguien que ha llegado por primera vez? Levante su mano. Todos somos de casa. Muy bien, siéntense en casa. Voy a pedirles que si se pueden poner de pie, vamos a orar por el pastor Guillermo López de Casa de Oración Pasco, Wyoming, y también queremos orar por cualquier necesidad que haya entre el pueblo. Cualquier necesidad que usted tenga, puede levantar su mano. ¿Hay alguien que tenga una petición? Eli. Por nuestra hermana Elizabeth, vamos a orar por sanidad. Inclina su rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de venir a tu casa, Señor, abrir nuestro corazón, Señor, y alabarte. Te pedimos, Señor, que tú en este momento, Señor, escuches, Señor, las peticiones que tenemos, Padre. Te pedimos que tú ayudes, Señor, a nuestra hermana Elizabeth, Señor, que tú la sanes, que tú toques cualquier enfermedad que ella tenga, Señor, que la hace sentir mal. La ponemos en tus manos, Señor, y pedimos sanidad para ella, Señor. También te pedimos, Señor, por el pastor Guillermo López. Te pedimos que tú lo ayudes, que fortalezcas su ministerio, que fortalezcas su familia, Señor, su congregación, Señor, que siempre le pongas cada día, Señor, más fervor en su adoración, en su búsqueda para ti, Señor, para que tú a través de él transmitas, Señor, tu mensaje, Señor, a las personas que le has puesto, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Voy a pedirle a los hermanos que van a colectar las ofrendas, vamos a colectar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero leer 2 de Corintios 9, del 6 al 7. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a dar con alegría en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos ofrendar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, las ofrendas que se dan en este lugar, Señor, que tú ayudes a la persona que administre, Señor, a administrar de una manera correcta, Señor, tus finanzas, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. También bendice a mis hermanos, Señor, bendice a sus trabajos, Señor. Prospérales, Señor, conforme tu voluntad, y ayúdanos cada día, Señor, sacar esa codicia que está en nuestro corazón, Señor, y dar con alegría, dar no por tristeza, Señor, ni por necesidad, dar porque queremos que tu reino avance, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar a dar los anuncios. El miércoles tenemos oración a las 7 de la noche. El viernes tenemos servicio general, 7:30. Domingo, servicio general a las 10:30. El noviembre 21 vamos a tener nuestra cena de acción de gracia o de Thanksgiving. Va a ser de traje. Sus hermanas, preparen su mejor platillo.
Diciembre 19, cena de Navidad, también es de traje. Y diciembre 22 y 29, discúlpenme, ok. Diciembre 22 y 29 va a ser el servicio general que tenemos el viernes, va a ser movido al miércoles. Entonces, quiere decir que el 24, que es viernes, y el 31, que es viernes, vamos a tener nuestros servicios el 22 y 29. El servicio general va a ser movido a esas fechas. También quiero comunicarles que noviembre 5 y 6 va a ser el evento evangelístico que vamos a tener. Se llama Nuestras Armas, el Poder de Dios. No es nuestra guerra, sino la del Señor. Invitamos a todos, por favor vengan. Yo sé que va a haber mucho que aprender en ese tema de evangelizar. Y los niños pueden pasar a sus clases y el pastor con ustedes. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. ¿Cuántos están bendecidos por la presencia del Señor? ¿Sí se escucha, hermanos? ¿Sí se escucha el feedback o no, verdad? Un poquito, ¿verdad? Vamos a tratar de no gritar para que no se escuche tan fuerte, hermanos. Ahora les voy a hablar con amor. Muy bien, pues vamos entonces a continuar con nuestra serie que venimos enseñando todos los viernes, la serie que se llama Discípulos de Verdad. Estamos ya por el tema número 13 ya, mis hermanos, 13 temas con que ya han pasado con esta serie de discípulos de verdad. Este título se llama Formando el carácter del discípulo, parte 2. La semana pasada vimos la parte 1, hoy vamos a ver la parte 2, ¿sí? Nuestro texto base va a ser Mateo 5, versículo 5. ¿Lo tiene por ahí? Mire, mientras lo que usted lo busca, le voy a dar una breve introducción. Lo que vamos a ver ahí, mis hermanos, es las bienaventuranzas, donde está Jesús, ahí en el monte, ¿verdad? Enseñando las bienaventuranzas a sus discípulos. Recordemos, mis hermanos, que Jesús está enfrente de la multitud. Su mensaje de las bienaventuranzas, como le decía, estaba dirigido a sus discípulos, porque la multitud, mis hermanos, quiere las cosas de Él, quiere las cosas de Dios, pero no quiere compromisos, la multitud. Y Jesús está enseñándoles sobre la condición interna de los verdaderos discípulos, ¿sí? La formación, ¿no está por ahí Ulises? ¿Ulises? ¿No está Ulises? ¿No? La formación, mis hermanos, del carácter es la prioridad para el Maestro Jesús, mis hermanos. La prioridad para Jesús es formarnos a nosotros el carácter. Él quiere formarnos a su imagen. Él quiere que aprendamos a vivir como Él, mis hermanos, a ser como Él, a pensar como Él. Y lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos son los parámetros que se requieren para vivir en el reino de Dios, mis hermanos, ahí en el monte con las bienaventuranzas, ¿verdad? Mire, en el mundo, los parámetros que vive la gente que no es creyente, ¿verdad? Lo que menos les importa a la gente es que a la gente de allá afuera lo que menos les importa es el carácter, ¿sí? A Jesús le interesa formar el carácter, pero a la gente que está allá afuera no le interesa nada el carácter, ¿sí? Ulises, ¿me ayudas por favor a bajarle un poquito acá en el volumen general del micrófono? Mire, allá afuera en el mundo, lo que exaltan allá en el mundo, ¿qué es? Es el talento. Lo que el mundo reconoce, mis hermanos, y alaba son las habilidades de las personas, ¿sí o no? Es lo que alaba el mundo. Lo que la gente del mundo admira es el don, mis hermanos, ¿sí?
No les importa el carácter, les gusta el carisma personal, es lo que le importa a la gente. Allá afuera, mis hermanos, el carácter no es importante. Y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Antes de leer el versículo que hoy vamos a leer. Por ejemplo, ¿cuántos conocen a un futbolista llamado, bueno, ya murió, ¿verdad? Que fue muy famoso, a Diego Armando Maradona? ¿Cuántos? Levanten su mano, ¿cuántos lo conocen? Muchos de aquí lo conocen. Fíjese lo que investigué de él, ¿no? Diego Armando Maradona, mis hermanos, fue un futbolista y entrenador argentino, dice. Como jugador se desempeñó como mediocampista ofensivo o delantero. Y fue reconocido más bien por numerosos especialistas, futbolistas y personalidades internacionales. Es reconocido este futbolista que ya murió como uno de los mejores futbolistas de la historia, fíjense. ¿Sí? Asimismo ha sido catalogado por algunos medios como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial, ¿sí? De la cual fue designado como el mejor jugador en la Copa Mundial de 1986, que fue allá en México. ¿Sí lo recuerda? En ese mundial, mis hermanos, este hombre, Diego Armando Maradona, hizo trampa. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos lo saben? Él hizo trampa porque él metió en la semifinal contra Inglaterra, mandaron un centro y según él que cabeceó, ¿verdad? Hizo como que cabeceaba, pero metió la mano, ¿verdad? Diego Armando Maradona. Y metió el gol así con la mano, ahí en la semifinal, que a la postre ese gol les ayudó a pasar a la final contra Alemania y al final resultaron ser campeones, mis hermanos. Si la tecnología como está hoy en esa fecha hubiera estado, ese gol hubiera sido anulado y la historia hubiera cambiado, ¿no cree? O sea, ese hombre que ahora todo lo reconocen como el mejor futbolista, porque era bueno, si él jugaba bien, era rápido, era chaparrito, pero tenía una velocidad impresionante, ¿no? Era muy gambetero, como dicen en el argot futbolístico. Pero este hombre hizo trampa, como le decía, con la mano metió un gol y se lo dieron por válido. Y fíjese que a este hombre en la edición de los premios Globe Soccer, dice aquí, del 2012, fue distinguido como el mejor jugador del siglo XX, fíjese, Diego Armando Maradona, por su legendaria figura en el deporte que le valió los apodos del Pibe de Oro y el Dios, así le llamaban, el Dios, fíjese, así como por su personalidad extravagante, temperamental y carismática, que es lo que les importa al mundo allá afuera, el carisma, ¿verdad? Los dones, el talento, es lo que le importa a la gente. Su vida fuera del fútbol, mis hermanos, fue muy problemática, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? En donde fue suspendido por dopaje en 1991 y en el Mundial de 1994, en este último fue aquí en los Estados Unidos, y este hombre fue suspendido por doparse, por drogarse, pues, le hacía al polvito blanco, ¿verdad? Maradona, mis hermanos, es considerado una de las figuras más históricas de la República Argentina, lo idolatran allá. No, cuando se murió hubiera visto las noticias, cómo estaba toda la gente. Parecía que se había muerto no sé quién, ¿no? Y este hombre era uno de sus mayores representantes en el resto del mundo y sigue siendo, ¿verdad? Y la gente, mis hermanos, de este tipo de personaje los tiene como héroes, mis hermanos, ¿sí? Como lo máximo, ese tipo de personajes. No les importa para nada su carácter, no les importa para nada su forma de ser, no les importa su honestidad, su integridad, no les importa eso a la gente de afuera, pero les encanta lo que hacen. Como lo hagan, no le importa, pero les encanta. Entonces, mis hermanos, vamos a ir al versículo 5, que ya lo tiene ahí. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces le decía, a la gente de allá afuera les encanta ese tipo de personajes, ¿no? Que no son íntegros, no son honestos, son tramposos, pero como tienen carisma, no, la gente, oh sí, los idolatra, ¿no? Pero imagine, si nosotros hiciéramos una antítesis de las bienaventuranzas que tenemos ahí, de las que habló Jesús en el monte,
Estas bienaventuranzas serían de la siguiente manera, la antítesis de las bienaventuranzas, ¿sí? Ponga atención, dice, bienaventurados los listos que engañan a medio mundo, serán triunfadores. Bienaventurados los ricos y famosos, porque ellos lo tienen todo y disfrutarán las riquezas de este mundo y la vida. Bienaventurados los exitosos y triunfadores, porque no hay obstáculo que se les oponga. Bienaventurados los que no se dejan que otros los pisoteen, porque hacen valer sus derechos. Bienaventurados los que tienen una alta autoestima, porque pensarán de ellos como personas seguras en sí mismas y serán triunfadores. Bienaventurados los campeones, porque no saben lo que es la derrota, solo saben ganar, nunca les vendrá la adversidad. Bienaventurados los que piensan positivo, porque todo lo que piensan lo recibirán. Bienaventurados los que prosperan y no se conforman con lo que tienen, porque ellos ganarán y obtendrán lo que el mundo les ofrece. Bienaventurados los que confían en sí mismos, gócense y alégrense, porque ustedes han logrado lo que otros no han podido. Bienaventurados los que han salido de la pobreza y la mediocridad, porque de ustedes son los reinos de este mundo. Atentamente, su maestro Lucero de la mañana. Mire, mi hermano, la enseñanza de Jesús es totalmente opuesta a los parámetros del mundo, ¿sí o no? Porque Jesús dijo, mis hermanos, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que necesitan a Dios, que necesitan ayuda, que no tienen recursos, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él va a secar nuestras lágrimas, mis hermanos, ¿sí? Así que en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, ¿sí? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Te hemos adorado, te hemos exaltado, nos hemos regocijado en tu presencia. Y hoy, Señor, nos preparamos para recibir tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra sea esa semilla que sea sembrada en buena tierra, que es mi corazón, para que dé fruto en su tiempo al 100%, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, y nos muestre tu enseñanza para nosotros poderla poner en práctica, y así nosotros caminar conforme a lo que está establecido en tu palabra. Te damos gracias a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, fíjense, entonces dice en Mateo 5:5, bienaventurados, ¿qué? Los mansos, ¿verdad? Esta palabra, mis hermanos, manso, se tradujo de una palabra griega que es praus. La palabra griega es praus, que significa humilde, significa sumiso. Y en la Biblia, mis hermanos, manso y humilde son palabras sinónimas, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los humildes, podría decir, bienaventurados los humildes, bienaventurados los sumisos, ¿verdad? Y este vocablo, mis hermanos, praus, que le acabo de decir, este vocablo griego que traduce la palabra manso, se usaba esta palabra praus en referencia, mis hermanos, a un caballo que había sido domado, ¿sí? Que alguna vez ese caballo fue salvaje, pero que ahora es obediente y obedece a las órdenes de quien lo domó, las órdenes de su amo, de quien lo domó, ¿verdad? Si el jinete jala la rienda hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a hacer el caballo? Pues se va a ir a la izquierda, ¿verdad? Si el jinete jala la rienda hacia la derecha, ¿qué es lo que va a hacer el caballo? Se va a ir a la derecha. Si el jinete jala la rienda hacia atrás, ¿qué es lo que va a hacer el caballo?
no se va a ir para atrás, va a frenar el caballo, ¿sí? Pero si el jinete le da con las espuelas al caballo ahí en la zanca o no sé, y luego le da unos chicotazos, no sé si han visto, ¿verdad? El caballo, ¿qué va a decir? No, pues tengo que correrle, ¿verdad? Tengo que galopar. O sea, el caballo, mis hermanos, entiende todas estas señales o todas estas indicaciones porque así fue enseñado, ¿verdad? Entonces habla de un caballo que es manso, que responde a las órdenes del jinete. Esta palabra praus se usa para esto. Y saben una cosa, mis hermanos, la docilidad y la sumisión a Dios debe de ser un rasgo, mis hermanos, en el carácter del discípulo de verdad. Ese debe de ser un rasgo del discípulo de verdad, la mansedumbre. Es decir, que un discípulo, mis hermanos, está bajo el control total del maestro, ¿sí o no? Si el maestro dice a la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a la izquierda, ¿sí o no? ¿Hacia dónde va a ir el discípulo entonces? Hacia la izquierda. Si el maestro dice vayan a la derecha, ¿hacia dónde tiene que ir el discípulo? Hacia la derecha. Si dice el maestro habla, el discípulo tiene que hablar. Si el maestro dice que el discípulo calle, ¿qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Callar. Si te dice que ve, ¿qué es lo que tienes que ir? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir, ¿no? Si te dice no vayas, la orden es no vayas, y no vayas entonces, ¿sí? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque el discípulo, para vivir en el reino de Dios, tiene que ser sumiso, mis hermanos, el discípulo, ¿sí? Tiene que ser manso y humilde ante la majestuosidad de Dios, reconociendo que Jesús es el Señor y Maestro. Pero esta sumisión, mis hermanos, esta humildad no es algo, mis hermanos, que se asemeje a la falta de valor para enfrentar retos grandes en la vida, ¿eh? No es algo así como que no, pues soy manso y pues bueno, no es ser dejado, mis hermanos, manso, ¿sí? Manso, como dirían por ahí, es ser manso, no menso, ¿verdad? Hay una falsa idea, mis hermanos, de lo que es ser manso. Tampoco, mis hermanos, ser manso es una actitud pasiva. Tampoco es una actitud fatalista el ser manso. Tampoco es una actitud de abandono, mis hermanos. El discípulo de Jesús es aquel que es manso y sabe que él ha sido depositado, que en él, en ese discípulo, ha sido depositado el poder de Dios. Un discípulo que es manso, ese poder que ha sido depositado en él, tiene que estar bajo el control de Dios. Porque Él deposita un poder en nosotros, ¿sí o no? Él deposita un poder. Los discípulos de Jesús, mis hermanos, los discípulos estaban siendo formados por Jesús. En una ocasión, ¿verdad? Al rechazo que les hicieron ciertos habitantes de una aldea, de una ciudad, rechazaron a Jesús, y a los discípulos que querían entrar por ahí lo rechazaron. Entonces se acercaron dos de ellos con Jesús, fíjese, y le dijeron, y estos eran pues Jacobo y Juan, ¿verdad? Eran apodados los Boanerges, los hijos del trueno. Se les acercó Jacobo y Juan y le dijeron a Jesús, fíjese, maestro, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Todo porque no los habían dejado pasar por una aldea, no los habían recibido, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Jesús se volteó hacia ellos mirándolos y dice que los reprendió. Es decir, les llamó la atención. Les dijo Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿De qué espíritu debemos de ser, mis hermanos? Tenemos que ser mansos. Y ahí Juan y Jacobo no estaban demostrando mansedumbre, estaban demostrando otra cosa, ¿verdad? Querían eliminar, ellos sabían del poder que tenían, ellos sabían del poder que Dios había depositado en ellos, y ellos querían orar para que descendiera fuego y consumiera eso, a esa ciudad, a ese pueblo. Pero Jesús les dijo, no, están equivocados, debemos de ser mansos y humildes
para no hacer esas cosas, para tener el control, el dominio del poder que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces el verdadero discípulo, mis hermanos, sabe lo que tiene, ¿verdad? Porque todos sabemos que tenemos la perla de gran precio. ¿Cuántos dicen amén? Sabe el poder que el Señor ha puesto en su ser al vivir dentro de Él. Si Jesús vive dentro de nosotros, mis hermanos, ha sido depositado poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero necesita la mansedumbre que nos lleva a tener el poder bajo control. Amén. Entonces el manso es el discípulo, mis hermanos, que confía totalmente en el Señor. Es el que confía totalmente en su palabra. Por eso es manso, por eso es sumiso, por eso es humilde. Por lo tanto, mis hermanos, el discípulo obedece las órdenes del maestro. Amén. Y mire, ahí en la Biblia hay un personaje muy conocido por todos nosotros, ahí en la Biblia, que nos enseña bastante acerca de la mansedumbre, ¿sí? Y este personaje se llama Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? Mire, vaya por favor dejando un apartado ahí en Mateo 5. Deje su apartado ahí y vayamos por favor al libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de este personaje de Moisés, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire, esta palabra en hebreo manso es una palabra que se tradujo, o más bien es la palabra hebrea anab, es la A-N-A-B, anab, que es el equivalente a la palabra praus en el griego, que significa humilde, sumiso, que reconoce que Dios es el grande. Eso significa esta palabra, anab, praus. Y según este versículo que acabamos de leer, mis hermanos, de Números 12, dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. ¿Sí lo están leyendo ahí? El hombre más manso de la tierra. Pero los primeros años, los primeros 40 años de su vida, mis hermanos, es lo que menos tenía Moisés. Él no era manso. Él no tenía mansedumbre, mis hermanos, Moisés, los primeros 40 años de su vida. Y le voy a decir por qué. Vamos a ver un poco la reseña de la vida de Moisés. Mire, Moisés, dice la Biblia, que había un cierto faraón que quería matar a todos los niños varones de los hebreos y mandó a asesinarlos, fíjese, ¿sí? Por lo que la mamá de Moisés lo puso ahí en el río Nilo, en una canasta que ella hizo, que la calefateó, le puso brea, y ahora conocemos esas canastitas como el Moisés, ¿verdad? Donde ponen a los bebés. Entonces la mamá de Moisés lo puso ahí en el río Nilo. ¿Y qué cree? Que llegó hasta donde estaba la hija del faraón. Y la hija del faraón adoptó a Moisés como su hijo. Qué tremenda historia, ¿no? Y ahí en Éxodo 21, del 1 al 15, menciona que Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios. Es decir, que Moisés había ido a las mejores universidades de aquel entonces, ¿verdad? La Universidad Río Nilo, ¿no? O la Universidad, qué sé yo, ¿no? El Tutankamón, ¿no? Había ido a las mejores universidades, había recibido la mejor educación Moisés. Moisés, mis hermanos, creció sin carencias, ¿verdad? Él no tenía ninguna carencia de nada. Pues era el nieto del faraón, imagínense. Era la mamá de la hija del faraón. Era el hijo de la mamá, perdón. Era el hijo de la hija del faraón. Él lo tenía todo, mis hermanos, Moisés. Y ¿sabe una cosa? A veces el tener todo, mis hermanos, y tener el reconocimiento, ¿verdad?,
de ser el nieto del faraón, pues produjo en Moisés ese orgullo. Produjo en Moisés ese orgullo, porque él cuando iba en las calles, la gente decía, mira, ahí va el nieto del faraón. Y él pues se sentía como que la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? De allí del desierto de Egipto, del Sahara, y se sentía así como que la última Coca-Cola, ¿no? Y crecía su orgullo, ¿verdad? Lo mismo sucede, mis hermanos, con todos los seres humanos. El reconocimiento, el halago genera en el ser un orgullo, ¿sí o no? Genera que seamos orgullosos, que seamos prepotentes, que seamos soberbios. Ese reconocimiento que dan allá afuera en el mundo. Por lo que Moisés se creía, mis hermanos, y se sentía superior a otros. Él era orgulloso. Él no tenía mansedumbre. Las escrituras, mis hermanos, dicen que Moisés se dio cuenta de quiénes eran sus antepasados. Pasó el tiempo y luego él se dio cuenta, porque él sentía algo en su corazón, pues como que no pertenecía a Egipto. Él sentía algo. Había algo en su ser que le decía que no pertenecía a esa nación. Entonces yo pienso que Moisés empezó a investigar, pues como algunos, ¿verdad? Empezó a investigar a ver de dónde eran sus raíces, de qué faraón él venía. Y a lo mejor se dio cuenta de sus raíces, ¿verdad? Entonces se dio cuenta de quiénes eran sus antepasados. Él se dio cuenta de quiénes eran sus raíces. Así que Moisés veía cómo los egipcios oprimían al pueblo de Dios, ¿verdad? Oprimían a su pueblo. Y él sentía algo dentro de que le llamaba a hacer algo por ellos. Él quería hacer algo por ellos. Ya Dios había depositado en Moisés ese sentir. Y la historia bíblica, mis hermanos, dice que cierto día un egipcio estaba maltratando a un hebreo. No sé si han leído la historia. Y dice que lo maltrataba, y maltratarlo era que lo estaba golpeando. Entonces Moisés vio y fue y le dijo, hey, deja por favor ese hebreo, no lo golpees. Y el egipcio, que tenía un rango alto, le dice, no, ¿qué te pasa? Ellos son esclavos, merecen ser tratados así y más, le dijo. Y Moisés le dice, no, ¿sabes qué? Déjalo en paz. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? No te digo que lo dejes. ¿Y sabe qué? Tuvieron una discusión. Y dice la palabra que Moisés lo agarró a golpes a este egipcio. De tal forma que hasta lo mató, mis hermanos. Mató a un egipcio. Fíjese, qué tremendo, ¿eh? Usted dígame dónde se ve la mansedumbre ahí de Moisés. No había mansedumbre de Moisés ahí. Mató al egipcio, ¿sí? Así que mansedumbre pues no tenía, ¿verdad? Moisés, mis hermanos, tenía 40 años de edad cuando sucedió eso. 40 años. Y dice la Biblia, mis hermanos, que Moisés huyó al desierto. Después de que hizo esto, Moisés huyó al desierto. Pero todo estaba bajo el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre, mis hermanos, para ser el libertador de Israel. Y Dios soberanamente lleva a Moisés al desierto, mis hermanos. Y ahí en el desierto Moisés vivió por alrededor de 40 años, ahí en el desierto. Ahí, mis hermanos, en el desierto no había lujos, no había reconocimiento en el desierto, no había glamour de Egipto, ¿sí? Había carencias. Así que Moisés pues se puso a trabajar. ¿Y cuál fue su oficio de Moisés? Se puso a cuidar ovejas, mis hermanos. Fue pastor, ¿verdad? Se puso a cuidar ovejas. Entonces, por 40 años, mis hermanos, Dios estuvo tratando con su siervo Moisés. 40 años en el desierto. Dios lo llevó al desierto, mis hermanos, para esculpirlo, para formarlo, para hacerlo el hombre más manso de la tierra. A eso lo llevó al desierto Dios, a Moisés, para formarlo y hacerlo el hombre más manso de la tierra. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Dios hizo esto?
porque la encomienda que Dios le iba a dar requería de un requisito muy importante para ser el libertador de Egipto. Un requisito muy importante, mis hermanos. ¿Cuál era ese requisito? ¿Alguien lo puede decir? Era la mansedumbre, mis hermanos. Moisés necesitaba tener ese requisito para poder liberar, para poder ser el libertador del pueblo de Dios. Porque Dios necesitaba pues entonces que su siervo Moisés fuera sumiso, que obedeciera la palabra de Dios, porque la tarea que Moisés iba a ser muy grande, mis hermanos. La tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, a usted y a mí, la tarea que nos ha encomendado el Señor es muy grande, mis hermanos. ¿Cuál es esa tarea, mis hermanos? Es ir y predicar el Evangelio. Esa es la tarea grande que Dios ha puesto en nosotros. Pero es necesario que nosotros, sus discípulos, que en nosotros sea formado, mis hermanos, nos sea formado en nuestro interior la mansedumbre, la sumisión, para obedecer al Maestro en cada una de las indicaciones que Él nos diga. Amén. Mire, 80 años tenía Moisés, mis hermanos. Él fue quebrantado, fue humillado, tocó fondo. Y justo, mis hermanos, cuando está en el momento exacto de la máxima mansedumbre, dice la Biblia que estando apacentando las ovejas, Moisés vio a lo lejos, allá en el monte Sinaí, un fuego en una zarza que ardía. Pero no, lo extraño no era ver el fuego, lo extraño era que ese fuego no se consumía. Veía el fuego y él decía: oh, qué raro, ¿por qué no se consumirá esa zarza? Voy a ir a ver qué es lo que está pasando, qué es eso que sucede allí en ese lugar, ¿sí? Y dicen las escrituras que Moisés caminó hacia el monte Sinaí y vio esa zarza ardiendo, mas no se consumía. Y cuando estaba ya más cerca de esa zarza, Moisés escuchó una voz que le dijo, ¿verdad? El Dios creador del universo habló con Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Así le dijo el Señor, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés? Que le dijo: ¿Qué? ¿Cómo que me quite las sandalias de los pies? Pues ¿quién eres tú para que yo me las quite? Pues ¿qué te crees? ¿Eso le dijo? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Vea la mansedumbre de Moisés, ¿verdad? Moisés inmediatamente, al escuchar la indicación, él se quitó las sandalias de los pies, mis hermanos. Él no se puso a discutir con Dios. ¿Por qué Dios, mis hermanos, después de 40 años le dice a Moisés: ahora ya estás listo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya Moisés había sido tratado. Y hay muchos de nosotros quizá aún no estamos listos. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, pero el Señor no puede hacerlo hasta que estemos listos, hasta que Él trate con nuestras vidas, mis hermanos, ¿sí? Porque Él quiere pulirnos, Él quiere esculpirnos, quiere formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Algunos discípulos quieren servir a Dios, y eso es bueno, ¿sí o no? Porque las Escrituras dicen que el que discipulado desea, obispado desea, buena cosa desea. El que quiere servir, buena cosa desea. Eso dice la Biblia. Pero son muy rezongones algunos, ¿verdad? Son muy rebeldes. Quieren que Dios los use, pero haciendo lo que ellos quieren hacer. Y sabe una cosa, no es así. ¿Cuántos quieren que Dios los use, mis hermanos? Bien, hermana, bien. Dos. ¿Nadie más? ¿Quién quiere que Dios los use? Pues Dios, mis hermanos, esos que levantaron la mano, Dios los va a llevar al desierto, ¿sí? Al punto ahí en el que reconozcas, que tú reconozcas la pobreza de espíritu que tienes,
Que hasta llores y digas, ya no sirvo yo para nada, ya no sirvo. Entonces es cuando Dios va a extender su mano. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando reconocemos que tenemos necesidad y que tenemos carencia, entonces el Señor extiende su mano sobre nosotros. ¿Sí? Entonces Él extiende su mano, mis hermanos. Dijo Pablo a los Corintios, ¿verdad? Fíjese lo que dijo Pablo a los Corintios. Dijo, lo necio del mundo escogió Dios, eso dijo Pablo, para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Y esa, mis hermanos, es justamente la posición que el Señor requiere de alguien que Él escoge para servirle. ¿Sí? Que reconozca que no tiene nada, que no puede nada. Cuando en el mundo, mis hermanos, es todo lo contrario, ¿sí o no? Es todo lo contrario. En el mundo se presume de sus éxitos. Muy bien, otro éxito más. ¿Ves a alguien, por ejemplo, que lo ascendieron de puesto en una empresa y todos lo felicitan? No, otro éxito más. No, sigue acumulando, sigue cosechando éxitos. Pero su carácter, ¿cómo es? ¿Sí? Al mundo presume sus logros, sus títulos. Presumen sus títulos y los cuelgan, ¿verdad? Para presumir, pues es que me costó 4 años quemarme las pestañas. Y lo cuelgas el título. Ahí. Cuelgas el título, ¿no? Para que vean que si eres titulado. Para presumir que sí te costó. Muchos en el mundo presumen sus viajes, mis hermanos. Presumen los idiomas que hablan. Pero con el Señor no existe eso, mis hermanos. No existe nada de eso. ¿Sí? Porque nada de eso lo deslumbra a Él, mis hermanos. Al contrario, Él nos borra todo, mis hermanos. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, era una eminencia. ¿Cuántos lo saben? Era un hombre muy culto, muy preparado. Pablo hablaba varios idiomas. Hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo. Hablaba varios idiomas, mis hermanos. Pablo era judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Y empezó ahí a nombrar una lista de todo lo que él era. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? Era un hombre letrado, mis hermanos, Pablo. Pero cuando Pablo conoció a Cristo, Pablo entendió y dijo algo muy importante que está en las Escrituras. Pablo dijo, todas las cosas que en el mundo eran para mí ganancia, ahora en Cristo, todo eso es pura basura. Así lo dijo Pablo, ¿verdad? Los títulos delante del Señor no sirven. Eso fue lo que dijo Pablo. Y ahí está el siervo Moisés, ¿verdad? Y Dios le dice, vas a ir con el faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo voy a ir con el faraón? Y le dice el Señor, sí, tú vas a ir. Pero yo no sé hablar. Pues por eso, es que soy tartamudo. Eso fue lo que le dijo, ¿sí? Es que yo no puedo, decía Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? Vas bien. Eso es lo que yo quiero. Que reconozcas que no puedes. Porque yo te voy a usar. Porque mi poder va a ser en ti, no tú. Voy a ser yo. ¿Sí? Mire, Moisés, el Señor llevó a Moisés a un punto, mis hermanos, en el que él reconociera que no podía. Y Moisés estaba en su punto. Él ya reconocía que no podía. Finalmente, mis hermanos, Moisés accede, ¿verdad? Y le dice a Dios, pero si Faraón me pregunta que quién me envió, que quién me envía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué le dijo el Señor? Dile que yo soy, te envía. Dile que yo soy el eterno, ¿verdad? Que eso significa el eterno, el que vive por los siglos, el todopoderoso, te envía. Imagínense qué tremendo, ¿no? Ahora Moisés, mis hermanos, él tenía cuentas pendientes, ¿sí o no?
Él había matado a un egipcio. Él tenía cuentas pendientes allá en Egipto. Pero ¿sabe una cosa? Él no pensó en eso, en esas cuentas pendientes. No se detuvo a pensar en eso. Él con humildad, mis hermanos, y mansedumbre, obedeció a Dios y fue delante del faraón. Entonces Moisés le dice, ¿verdad? Llega delante del faraón, se presenta y le dicen, quiero hablar con el faraón. Y le dicen, ahí está Moisés. ¿Moisés? Wow, tantos años que no estaba por acá. A ver, pásalo. Y llega Moisés y le dice, ¿sabes qué? Deja ir al pueblo de Dios. Y el faraón se rehusó a dejarlo ir. Dijo, no lo voy a dejar ir, ¿cómo ves? Déjalo ir, porque si no obedeces, vendrán plagas sobre Egipto. Toda esa historia la sabemos, ¿no? Y en esto, mis hermanos, Moisés estaba demostrando decisión. Era manso, sí, pero estaba demostrando decisión, mis hermanos. Este hombre manso y humilde enfrentó al faraón con decisión, ¿sí? Así que mansedumbre, mis hermanos, es someterse a Dios. Y esta es la mansedumbre de la que hablaba Jesús allí en Mateo 5. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Entonces ese mismo Moisés, mis hermanos, que era manso delante del Señor, va con decisión ante el mandato de Dios, va con decisión delante del faraón, de ese mandato que Dios le había dado, y le dice, deja ir al pueblo de Dios. Y este mismo Moisés también se enojaba cuando reprendía a su pueblo, porque Moisés también tenía su carácter, pero él se dominaba. Él reprendía a su pueblo cuando se torcían, mis hermanos. Mire, hay una parte ahí en el Éxodo en donde habla que Moisés subió al monte porque Dios le iba a dictar los mandamientos, ¿verdad? En las tablas. Y dejó al cargo a su hermano Aarón. Dejó, mira, te voy a dejar al cargo al pueblo. Cuídalo ahí, te lo encargo. Mientras voy a ir con el Señor, tengo una junta. Voy a ir con el Señor y pues le encargó a Aarón, ¿verdad? Y se llevó con él a Josué. Pero ¿qué cree? Que el pueblo, nomás se fue Moisés y ¿qué pasó? El pueblo se corrompió, mis hermanos. El pueblo se había corrompido. Y cuando llegaron, ¿verdad? Ahí estaba Moisés en el monte y le dice el Señor, ¿sabes qué? Moisés, baja rápidamente porque el pueblo se está corrompiendo. Y ve porque ya están ahí adorando otros dioses. Y va rápidamente Moisés, se encuentra con Josué en las faldas del monte Sinaí, del monte, y le dice, ¿sabes qué? Vámonos rápido porque el pueblo está ahí. No, escucho voz de guerra, decía Josué. Y le decía a Moisés, no es voz de guerra, son cánticos. Están alabando ahí, están cantando. Y cuando llegaron a donde estaba el pueblo, dicen que Moisés vio que el pueblo danzaba alrededor de un becerro de oro. Y dice que se enojó de tal manera Moisés que arrojó las tablas y las rompió. Tenía su carácter Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés ardió en ira, mis hermanos, y que manda a llamar a Aarón y le dice, a ver Aarón, ven para acá. Y comienza a regañarlo, a reprenderlo. ¿Qué es lo que has hecho? No, pues es que tu pueblo, es que el pueblo, luego echándole la culpa a otros, ¿no? Cuando él había trabajado en hacer el becerro. Y ese mismo Moisés, mis hermanos, manso y humilde, sabía cómo operar en esa mansedumbre a la orden del Señor, porque el poder de Dios, ¿verdad? Porque el poder que Dios nos da, mis hermanos, debe de estar bajo el control de Dios. Y mire, también dicen las Escrituras, porque estamos aprendiendo de Moisés acerca de la mansedumbre, dicen que Moisés cierto día va delante de Dios porque el pueblo querían lincharlo, porque le decían, nos has sacado de Egipto para morir en el desierto, no tenemos comida, no tenemos agua y nosotros queremos comer pepinos, cebollas, ajos, porque eso es lo que comían allá en Egipto, y querían linchar a Moisés. Y Moisés fue delante de Dios, que es lo que tiene que hacer todo líder, ¿verdad? Cuando no sabe qué hacer, tiene que ir delante de Dios y consultar a Dios para que Dios le diga lo que tiene que hacer. Y fue delante de Dios
Y le dijo el Señor lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo, mira, háblale a la roca. Y cuando tú hables a la roca, que esa roca es la figura de Cristo, es el símbolo de Cristo. Y cuando le hables a la roca, va a brotar agua de manantial para que beba todo Israel. Esa fue la indicación que Dios le dio a Moisés. Entonces Moisés sale de la presencia de Dios y pues él ya iba un poco prendido, ¿verdad? Ahorita van a ver este pueblo rebelde. Y va y les habla al pueblo y les dice, a ver, rebeldes, vengan para acá. Les voy a dar el agua que me están pidiendo. Y dicen las escrituras que Moisés golpeó la roca 2 veces. ¿Cuál había sido la indicación de Dios, mis hermanos? Que le hablara, pero él golpeó la roca. Es decir que Moisés se enojó, él comenzó a rebasar los límites, porque en el lugar de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Y sí, brotó agua de la roca y bebieron todos, mis hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Desobedeció. Porque Dios le había dado una indicación, pero Moisés desobedeció la indicación que Dios le había dado. Él desobedeció a Dios. Pero ¿qué cree? Aún en medio de esa desobediencia sucedió el milagro. Salió el agua, brotó el agua para que el pueblo de Israel pudiera beber. ¿Sí? Y la gente no discernió eso. Y es como muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Porque ven un milagro y aunque violen la palabra de Dios y el mandato de Dios, se lo atribuyen a Dios. No tienen discernimiento la gente de hoy. Ellos nunca entendieron que Moisés estaba violando la orden de Dios. Y ellos lo que les interesaba solamente era beber del agua. No les interesaba lo que habían hecho o lo que Moisés había hecho. Y así es la gente de hoy, mis hermanos. A la gente lo que le importa, ¿verdad? Lo que le importa, o más bien no le importa si se viola la palabra de Dios. Con tal de ver milagros, no importa. Pero Dios no es como nosotros, mis hermanos. Sin embargo, sucedió un milagro. Y esto comprueba, mis hermanos, que el poder es desbordado, ¿verdad? El poder es descontrolado. Un poder, esto comprueba que el poder desbordado, descontrolado puede ser usado y aún pueden suceder milagros, mis hermanos. ¿Cuántos milagreros vemos allí en las páginas de internet? Que hacen milagros, pero realmente le exigen al Espíritu Santo. Le exigen. Y hay muchos, pudiéramos nombrar muchos, pero vamos al tema que nos corresponde. Entonces, todo el pueblo bebe del agua, ¿verdad? Se saciaron del agua. Pero Dios, ¿qué cree? No se quedó con eso. Y llamó a Moisés, mis hermanos. Y le dice, Moisés, me has desobedecido. Te dije, háblale a la roca, y tú la golpeaste 2 veces. Por cuanto me has desobedecido, por amor te tengo que disciplinar. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Porque el Señor al que ama disciplina, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Porque Dios, mis hermanos, no es ningún padre consentidor como muchos, ¿verdad? Dios no nos deja hacer lo que nosotros queramos, mis hermanos. Así como aquellos padres que van de visita con el compadre, ¿no? O que van de visita con los primos, o con la suegra, o con los papás. Y van con sus niños y dejan que los niños hagan todo, ¿no? Ahí están agarrando las cosas, moviéndole a todo, rompiendo las cosas, corriendo para arriba y abajo las escaleras. Y los papás no les dicen nada a los hijos. Bien consentidores. Y oiga, hermano, ay, me va a quebrar mi florero, ¿verdad? Le dice la abuelita. Ay, mis macetas. No se metan con mis macetas, dice la abuelita. Y luego, hijo, mira, mis macetas ya me las rompieron, mis rosas. Y el papá, hijo, por favor, ya cálmate. Con una pasividad, ¿verdad? Con tanta calma. No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de situaciones, pero a veces es un poco desesperante, ¿sí o no?
Cuando vean niños corriendo y que no les dicen sus papás nada. ¿Cuántos se han enfrentado a una situación así? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios es así de consentidor? ¿Usted qué cree? Claro que no. Pregúntele a David cuando pecó con Betsabé, ¿cómo le fue? Y no solamente pecó con Betsabé, sino que mandó matar al esposo de Betsabé. ¿Y cómo le fue a David? Dios le dio disciplina. Pregúntale a Jonás, cuando desobedeció la indicación que Dios le había dicho que fuera a Nínive. ¿Y qué fue lo que hizo? Desobedeció. Pregúntele a Moisés también. Y puedo nombrar muchos personajes, ¿verdad? Porque ¿sabe una cosa, mis hermanos? Dios no tiene consentidos. Porque algunos cristianos piensan que son consentidos de Dios, ¿sí? Y Dios no es consentidor de nada, mis hermanos. No le va a dejar pasar ni una sola. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es amor. Y su disciplina es la manifestación de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo, ¿verdad? Al que tiene por hijo, lo azota. ¿Sí o no? Entonces Dios manda venir a Moisés y le dice: no me obedeciste, Moisés. Te dije que le hablaras a la roca y tú la golpeaste. Por cuanto me desobedeciste y me deshonraste frente al pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Esa fue la disciplina que recibió Moisés. Y sabe una cosa, mis hermanos, eso puede suceder con cualquiera de nosotros. Y esto es como para tener temor, mis hermanos. Que si ya Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pues Dios nos va a disciplinar. Dios es paciente, ¿sí o no? Él es tardo para la ira y pronto en misericordia, pero también disciplina, ¿sí o no? Y sabe, a mí me impacta mucho la mansedumbre de Moisés, ¿sí? Él recibió la disciplina con mansedumbre. Cuando Dios le dijo: ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Él no dijo: no, Señor, pero ¿y todo lo que yo he hecho por este pueblo? ¿Y todo lo que yo te ayudé qué? Él nunca dijo eso. Él la recibió, la disciplina, con mansedumbre. ¿Sí? Vaya por favor a Deuteronomio 34, versículo 1 para ver esto. Moisés había perdido el control del poder de Dios, mis hermanos, porque él con coraje, con falta de mansedumbre, golpeó la roca 2 veces. Deuteronomio 34:1, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgá, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo el Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Fíjese, Moisés estaba en un monte alto, ¿verdad? Y desde ahí se alcanzaba a ver los manantiales de agua. No sé los jóvenes que cuando fuimos ahora al campamento, en la noche cómo se veía hacia lo lejos las ciudades. No sé si lo recuerdan. Se veía padre, ¿no? ¿Jóvenes? Y desde ahí se podía ver todo, ¿verdad? Se podían ver los árboles frutales, se podía ver la flora, la fauna. Era todo un paraíso, mis hermanos, ahí. Dios había dicho que esa tierra era una tierra de bendición, porque era una tierra donde fluía leche y miel, ¿sí o no? Y ahí, mis hermanos, está Moisés observando todo aquello. No sé si cuántos recuerdan un comercial, eso era en México, donde era un comercial de una camioneta, de una Silverado, no, de una Cheyenne, no sé si la recuerdan, donde el papá le enseña de arriba de un monte, está, ¿verdad? Y le muestra todos los terrenos, le dice: hijo, todo esto que ves, todo esto será tuyo.
¿verdad? Así estaba, yo creo, el Señor mostrándole a Moisés, mira, todo esto iba a ser tuyo, pero no entrarás por haberme desobedecido. Versículo 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Todo eso que tú ves allí es la tierra que yo he jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Qué habrá sentido Moisés cuando le dijo eso y vio todo eso? Dijo, híjole, todo por mi desobediencia, lo que me perdí. Sin lugar a dudas, mis hermanos, Moisés sí era el hombre más manso de la tierra. Ciertamente en una ocasión perdió el control, el poder de Dios que le había dado y la autoridad. Pero toda violación y desobediencia merece una reprensión de parte de Dios, ¿sí o no? Mire, parece drástica la decisión que Dios tomó, pero ¿quién puede discutir con Dios? Con Él, ¿quién puede discutir con Él acerca de qué tipo de disciplina merece cada quien? ¿Quién, mis hermanos? Nadie puede discutir con Él. Es más, ni se debe discutir. Es más, no se lo aconsejo que discuta con el Señor. Pero lo impactante, mis hermanos, es que Moisés no discute con Dios. Él no dice, Señor, ¿con eso me pagas? No le dijo eso. Todo lo que hice por ti y por este pueblo rebelde. No hubo ninguna discusión de Moisés, mis hermanos, lo cual comprueba la mansedumbre de Moisés, su humildad y la sumisión total que él tenía hacia Dios. Él dijo, si tú lo has decidido que sea de esa manera, está bien, Señor, yo lo acepto, me equivoqué. Y aceptar la voluntad de Dios, mis hermanos, ¿cómo se le llama aceptar la voluntad de Dios? Se le llama mansedumbre. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios con mansedumbre. ¿Sabe qué es lo que sucede, mis hermanos, en el corazón de Dios cuando uno de sus discípulos reacciona con mansedumbre ante su voluntad? ¿Sabe qué es lo que sucede en el corazón de Dios ante eso? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. Y alguien que reacciona con mansedumbre ante la voluntad de Dios va a heredar. Moisés no reaccionó con mansedumbre y él no heredó. ¿Se fija? Y muchos cristianos en las iglesias y en el cristianismo de hoy no pueden tener una aflicción, no pueden tener una confrontación, no pueden tener una escasez, porque luego ya le están reclamando al Señor, ya le están reclamando a Dios. Y ese, mis hermanos, es un espíritu altanero, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Y sabe una cosa, no vamos a llegar a ningún lado reclamándole a Dios, ¿sí? Dice la escritura en Mateo, volvamos ahí, Mateo 5, porque Jesús nos enseñó, bienaventurados los que aceptan la voluntad de Dios, los mansos y humildes. Eso significa los que aceptan la voluntad de Dios. Sea como sea, esos son los mansos de la tierra, mis hermanos. Qué impresionante historia, ¿no lo cree? Y finalmente en el versículo 5, mis hermanos, de Deuteronomio 34, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién fue el que enterró a Moisés, mis hermanos? Dios enterró a Moisés ahí en la tierra de Moab, enfrente de Betel Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, fíjese. Era un viejecito entero el Moisés, ¿sí? Subía al monte y bajaba sin dificultad. Y dice la Biblia que ante los ojos del Señor la muerte de sus hijos es deseada.
es amada. ¿Por qué? Porque nos quiere tener con Él, mis hermanos. Amén. Y dice el versículo, nos quedamos en el 5, ¿verdad? El 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pero Israel no se quedó allí, mis hermanos. Israel fue introducido a la tierra prometida por un joven llamado Josué. ¿Sí? Y Dios le dijo a Josué, fíjese, si tú me obedeces como mi siervo Moisés, y fíjese, mire el concepto que Dios tenía acerca de Moisés. El concepto que Dios tenía acerca de Moisés no cambió, mis hermanos. No cambió por un error. Y Dios le dice a Josué, si tú haces lo que mi siervo Moisés, así como estuve con él, yo estaré contigo. ¿Sí alcanza a ver la distinción, mis hermanos, aquí de lo que es la disciplina por amor? Que Dios no tiene por inocente al culpable, que Él no es un padre consentidor, y Él tiene que obrar, mis hermanos. Entonces, ¿sabe una cosa? No podía dejar a Moisés sin disciplina. Dios no podía dejar a Moisés sin disciplina, mis hermanos, porque todos se dieron cuenta que había violentado y desobedecido la palabra de Dios. Y el pueblo necesitaba ver que Dios no lo consintió. Él necesitaba ver el pueblo que no era su siervo consentido y amado. Pero si Dios, mis hermanos, lo hubiera dejado sin disciplina, ¿usted qué cree que hubiera pasado? Si de por sí así el pueblo se desenfrena, hubiese sido peor para Israel, mis hermanos, si Moisés no hubiera recibido la disciplina. Por eso, mis hermanos, Dios no puede dejar pasar absolutamente nada, y es por nuestro bien. Amén. ¿Hasta qué punto Dios nos quiere llevar, mis hermanos, para que entonces podamos hacer su obra, que Él pueda hacer su obra en nosotros? ¿Hasta qué punto, mis hermanos? Hasta el punto de hacernos pobres en espíritu, que hasta lloremos porque no podemos, y que con mansedumbre aceptemos la voluntad de Dios. Y ya para ir aterrizando, mis hermanos, ¿qué nos está enseñando aquí Jesús con este discurso de las bienaventuranzas en Mateo 5:5? Y eso es lo que yo quiero que tengan en el corazón, decía Jesús. Esto es lo que yo quiero que tengan en el corazón mis discípulos, que sean mansos, que haya mansedumbre. ¿Sí? Fíjese lo que dice Santiago rápidamente, Santiago 1:16. Vamos a la carta a Santiago, capítulo 1, verso 16. Dice ahí: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Él es el mismo, ¿sí o no? Si disciplinó a Moisés, mis hermanos, nos puede disciplinar a nosotros, ¿sí o no? Porque Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al contrario, mis hermanos, tú pierdes el control y Dios se hace a un lado y después va a ajustar cuentas contigo. ¿Sí? Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. A ver, digan todos mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos de recibir la palabra de Dios que ha sido implantada? ¿Cómo debemos de recibirla? Con mansedumbre, con sumisión, con humildad. Amén. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho que debe de cambiar su comportamiento? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, ya cambia tu comportamiento? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que dejes ese pecado? Cada quien sabe, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Si usted es hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, si usted es nacido de Dios, Él va a tratar con usted, Él va a tratar conmigo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿No quiere que trate Dios con usted? Mire, todos los que son hijos de Dios aceptan la disciplina del Señor. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos van a aceptar la disciplina del Señor? Amén. ¿Acepta 40 años en el desierto? Ahí. Mire, ya para concluir, mis hermanos, el discípulo de verdad acepta la disciplina del Señor con mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Porque el discípulo de verdad la acepta con mansedumbre porque sabe que desobedeció. Y con mansedumbre acepta la disciplina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nuestro máximo ejemplo de mansedumbre, ¿quién es, mis hermanos? Jesucristo. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre. Mateo 11:28 dijo Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, los que reconocen que están cansados, los que reconocen que están agotados, los que reconocen que están sin fuerzas, vengan a mí, dijo el Señor, y yo los haré descansar. El Señor es el que nos hace descansar, mis hermanos. El Señor nos dice: yo te consolaré, ¿sí? Yo enjugaré tus lágrimas y te haré descansar. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo, mis hermanos? El yugo es su palabra, son sus mandamientos. Ese es el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque su yugo es fácil, ¿verdad?, para los mansos y humildes, pero para los rebeldes es difícil. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos entonces de Jesús, mis hermanos, ¿sí?, que Él es manso y humilde de corazón. Jesús siempre decía, mis hermanos: yo hago lo que el Padre me dice. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Con mansedumbre, Jesús. Cuando Él estaba en agonía, Él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso le dijo Jesús, con mansedumbre. También dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa sumisión al Padre, mis hermanos, ¿sí?, es la misión que Dios puso, que Dios encomendó a Jesús. Hizo que se despojara de sí mismo haciéndose siervo. Por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ya para finalizar, mis hermanos, póngase de pie, pero abra su Biblia en Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Dice ahí: Jehová dijo así. ¿Lo tienen todos? Me interesa que lo tengan todos. Isaías 66, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas, y así todas estas cosas fueron.
dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque te has fijado en nosotros. No porque somos grandes personajes, tampoco nos vas a hacer grandes personajes. Al contrario, tú enseñaste, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Tú enseñaste con tu Hijo Jesús que cualquiera de tus siervos que quiera hacer tu voluntad, lo único que podemos decir es que somos siervos inútiles porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos sigas formando, que sigas plasmando tu carácter en nosotros, que vayas produciendo cada día, Señor, un espíritu manso y humilde, y que tiemble a tu palabra, Señor, que haya obediencia y sumisión. Sigue formando, Señor, a tus discípulos, y te damos gracias por incluirnos en la lista de tus alumnos y de tus discípulos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Antes de que se vayan, mis hermanos, en lo que apagan aquí las cámaras, nos despedimos de las cámaras. Gracias por estar con nosotros. Sigan conectados con nosotros, pero sobre todo conéctese con el Señor. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Todos los que